20, del 24 al 25. Apenas lo consiga, dígame fuertemente amén y todos lo leemos juntos. Amén. Quiero que usted se ponga sobre sus pies y podamos leer la palabra del Señor en reverencia. El autor de esta hermosa escritura, el Dios de la gloria, su Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el verso 24 del capítulo 20 de Juan: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban Didimo, dice en la Reina Valera, que esa palabra traduce gemelo, ¿sí? Al que apodaban el Didimo o el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. ¿Qué le contaron ellos? Hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Pedimos a nuestro Padre a su palabra, que en este día no sea la excepción y que su Espíritu Santo esté con nosotros para predicar su palabra con claridad, con verdad, con unción, con denuedo, y que todos seamos bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle en los próximos minutos que me quedan bajo el tema los Tomás de este tiempo. Cuando usted escucha hablar de Tomás, inmediatamente usted piensa en incredulidad, ¿verdad? Tomás denota ¿qué? Incredulidad, porque la Biblia lo registra como el incrédulo. Cuando usted estudia un poco y se da cuenta bajo la escritura, en otras partes de la Biblia, se da cuenta que para este tiempo que estamos viviendo son importantes los Tomás. Pastor, ¿cómo así? Son importantes los incrédulos. No voy a hablarle de incredulidad y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Tomás aparece en la Biblia como el incrédulo porque en este pasaje que acabamos de leer, él dice: si yo no meto mi mano en las heridas de sus manos y en su costado, no creeré. Pero entonces cuando usted se da cuenta, a Tomás le llegó una noticia. ¿Qué le llegó a Tomás? Una noticia, ¿sí? Cuando veo la vida de Tomás como discípulo del Señor, veo que Tomás en ninguna otra parte de la Biblia manifestó incredulidad. Tomás caminó con el Maestro, Tomás creyó en el Maestro, ¿sí? Hasta que el Maestro murió, Tomás creyó en él. ¿Sí o no? ¿En qué otra parte registra un Tomás incrédulo? No. Tomás siempre creyó en el Maestro. Resulta que cuando el Maestro muere y resucita, vienen los discípulos y le cuentan a Tomás y le dicen: Tomás, hemos visto al Maestro. Y Tomás, a esta noticia, Tomás responde lo siguiente y dice: si yo no meto mis manos en sus heridas, yo no creo. Ahora, entendemos que Tomás, bajo este acto, quedó denominado en la Biblia como el incrédulo. Pero para este tiempo que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, es donde tenemos que mirar. Porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, en Mateo 24, verso 3 y al verso 5, los discípulos le preguntan al Maestro: ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin de los siglos? Y a eso respondió Jesús
Y lo primero que Jesús les dice a ellos es: cuídense de que nadie los engañe. Así que para Jesús fue primordial o prioritario, ¿sí?, fue prioritario hablarles a ellos del engaño. Él no les habló diciendo: cuídense que en los últimos tiempos el enemigo se va a levantar, cuídense que van a haber mayores tentaciones, cuídense que van a haber terremotos, mire que van a haber guerras. Todo eso está en Mateo 24. Pero Jesús empieza diciéndoles o advirtiéndoles a ellos: cuídense de que nadie los engañe. Y eso es lo que tenemos que entender en este momento y en esta mañana que Dios nos regala. Estamos en un tiempo y que lo denominamos los tiempos finales, donde como hijos de Dios debemos de cuidarnos del engaño. En este último tiempo el peligro no es el diablo. En este último tiempo el peligro es la gente. Y peor aún, el peligro en este último tiempo no está en el inconverso. El peligro de los últimos tiempos, según la Biblia y según lo que Jesús está hablando, está dentro de la misma iglesia. Y eso es lo peligroso, porque tú te puedes cuidar del impío. Tú te puedes cuidar del diablo porque sabes que es tu enemigo. Pero ¿cómo tú te cuidas de la misma iglesia? ¿Está aquí? Entonces Jesús dijo claramente: cuídense de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo. Vendrán muchos en mi nombre. Pero cuídense de aquellos que vienen en mi nombre. Dice la Biblia que vendrán, se levantarán en el tiempo de la apostasía. Se levantarán los apóstatas. ¿De dónde? De la misma iglesia. Los apóstatas salen de la misma iglesia. Aquellos que tuercen una verdad, aquellos que desechan una verdad y empiezan a establecer una mentira y basada en la misma Biblia. Usan la misma Biblia para sostener una verdad, pero esos apóstatas, aunque en algún momento tuerzan las escrituras, en algún momento estuvieron en la verdad. No siempre fueron apóstatas. Por eso es fácil de engañar. Porque esos que se volverán apóstatas y se están volviendo ya apóstatas, en algún momento enseñaron la verdad. Y cuando usted es una persona que enseña la verdad, una mentira pasa desapercibida. ¿Está aquí? ¿Por qué razón? Porque usted confía en lo que la persona le está predicando, pero también confía en la persona. Entonces, el llamado es a que estemos atentos a todo lo que escuchemos, a toda enseñanza, estemos atentos. Por eso el llamado es a que usted tenga su Biblia. Y en estos últimos tiempos más todavía. Mire, se han facilitado las cosas que una Biblia vale realmente lo que le vale un almuerzo. El cristiano que no tenga una Biblia hoy en día es porque no quiere tenerla. Es porque para él no es importante. ¿Sí? Porque realmente una Biblia, hay Biblias muy costosas obviamente, pero hay Biblias muy favorables. ¿Sí? Y no solamente es tener la Biblia. Porque no vamos a hacer lo mismo que hace la iglesia tradicional, que tienen la Biblia pero la tienen abierta en el Salmo 91 para que desde allí salgan milagros, y eso así no sucede. ¿Está aquí? Las cosas que están escritas en la Biblia toman fuerza, ¿sí? o se materializan cuando usted las conoce. ¿Sí? Cuando usted las conoce y las cree. Entonces, si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a conocer lo que está escrito para mi bien? Si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a creer en lo que está escrito? Dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra. Ahora, no solamente oír, usted puede leerla.
¿sí? Usted puede leerla. La recomendación de Dios para Josué fue: ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser fructífero? ¿Quieres que en todo lo que hagas prosperes? No sueltes la palabra. Este libro de la ley estará contigo de día y de noche, y meditarás en él. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Entonces, cuando usted entiende esto, la Biblia se compone de mandamientos, pero también se compone de promesas. Y ninguna de esas promesas se va a materializar en alguien que la tenga abierta en el Salmo 91 esperando que de una forma misteriosa las cosas sucedan. En el reino todo se trata de fe. Y todo funciona por fe. Lo que usted no cree no se le manifiesta. ¿Sí está acá? Entonces, es importante conocer la Escritura, ¿sí?, para poder estar atentos a cualquier engaño de estos últimos tiempos. ¿Sí? Es importante conocer la Escritura, es importante leer la Biblia. ¿Sí? La advertencia fue: cuídense que nadie los engañe. Y me llamó la atención porque hay cosas que aparentemente son más fuertes y más peligrosas dentro de las cosas que Jesús habló como señales. ¿Sí? Él habla de guerra, él habla de pestes, él habla de escasez, él habla de terremotos, pero no empezó por ninguna de ellas, empezó diciéndoles: cuídense, que nadie los engañe, ¿sí? Que nadie los engañe. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Verso 13 al verso 15. Del 13 al 15 dice la Biblia: desde el verso 12 vamos a leer: pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto habilitará los argumentos, esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Amén. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Dice la Biblia en el verso 15: así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de justicia. Al final recibirán su castigo que sus acciones perversas merecen. Entonces, la Biblia habla claramente de los falsos apóstoles, de los falsos maestros y de los falsos profetas. Usted en la Biblia va a encontrar que la apostasía, o que el engaño, o que la mentira va a surgir de tres fuentes: falsos apóstoles, falsos maestros y falsos profetas. ¿Por qué de estas tres fuentes? Porque un profeta es alguien que divulga una verdad de Dios. En la boca de un profeta debe haber una verdad, y la gente cree en la verdad del profeta, pero también cree en el profeta. ¿Sí? Entonces el profeta se vuelve creíble, y como se vuelve creíble, fácilmente puede introducir o puede cambiar, y la gente no se va a dar cuenta del cambio. Hoy en día hay tanta profecía, hoy en día hay tanta sed de profecía, que la gente no le importa, óigase bien, qué se le dice. Hoy en día la gente corre tras el profeta. Anteriormente, la gente tenía miedo de escuchar al profeta.
La gente tenía miedo de escuchar la voz del profeta. Pero hoy en día la gente corre al profeta, porque los profetas de hoy en día no saben profetizar más que cosas buenas. Tú vas a hacer esto, Dios te va a dar esto, Dios te va a bendecir, y no dudo de eso. Pero cuando hay una palabra de corrección por boca de un profeta, entonces, como la gente sabe que el profeta de hoy habla cosas buenas, entonces vamos donde el profeta. De hecho, hay una iglesia muy grande en Colombia y a nivel internacional, que usted vaya y cuantas veces vaya le dan profecía. Allá la boca de Dios está dispuesta a cualquier hora. Me parece raro. ¿Sí? A cualquier hora la boca de Dios está ya dispuesta. Pero siempre las profecías que se dan son de promesas, de Dios va a ser, Dios va a ser. Mire, yo recién convertido fui a esa iglesia y recuerdo que muchas veces hasta en Guayabado llegaba uno y allá Dios le hablaba. Y no le decía, deja el trago, sino que te voy a bendecir, voy a hacer... No, y yo no dudo de eso. No dudo de que Dios coja a un borracho y le dé promesas, no dudo. Pero lo que sí dudo es que Dios esté hablando en todo tiempo así por así. ¿Sí me hago entender? Solamente voy y Dios me habla, no, pues fácil. Fácil. ¿Sí? Entonces, de todo eso es que la Escritura dice, Jesús dijo, cuídense, que nadie los engañe. Y déjeme decirle que es una iglesia muy grande a nivel nacional e internacional. Pero por lo mismo, por lo que eso es lo que la gente busca. Es lo mismo que consultar al brujo. ¿Sí está acá? Usted cuando no conocía al Señor, usted iba donde el brujo le leía el tabaco, las cartas, la mano y le decía qué le iba a pasar. Pero hoy en día ya hay una iglesia que usted va también y le dicen qué va a pasar con usted. En cualquier momento Dios le habla. Qué raro. Y uno a veces se mete en ayuno, vigilia para escuchar la voz de Dios y no la escucha. Qué raro eso. Pero bueno, sabemos que todo eso se tiene que despertar en este último tiempo. Las amenazas de los últimos tiempos, vuelvo y le digo, no es del diablo, es de la misma gente. Cuidémonos de nosotros mismos. ¿Sí? Cuidémonos de nosotros mismos, ¿sí? El engaño, según Gálatas, vaya conmigo a Gálatas capítulo 11, libro de Gálatas capítulo 11. Perdón, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Dice la Biblia, fíjense que uso letra grande, dice en esta versión. Fíjense que uso letra grande para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Preste atención a esto, porque desde aquí se está desdibujando la iglesia de Cristo. O sea, en el Antiguo Testamento la circuncisión era señal del pacto antiguo, ¿sí? La circuncisión, pero cuando viene Cristo, ya la circuncisión no sirve de nada. Ya lo que sirve es la fe, la sangre. Ahora, después de que la iglesia se establece en Jerusalén, aún todavía cristianos se circuncidaban, ¿sí? Y se circuncidaban para quedar bien con el judío, para no ser perseguidos por el judío. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo me circuncido, los que están atacando, persiguiendo la iglesia, a mí no me van a poner problema. Y eso es lo que hoy en día está pasando. La iglesia de Cristo ha caído en algo y es de parecerse al resto de la gente.
¿Para qué? Para no ser perseguidos, para no ser criticados, para que no se les diga aleluya, evangélico, ya nos parecemos al resto de la gente. ¿Está aquí? Entonces no hay mucha diferencia hoy en día entre la iglesia de Cristo y el mundo. Entonces por esa razón es fácil que se vayan introduciendo muchas mentiras, muchas herejías. Pero dice la Biblia en el verso 12, los que tratan de obligar, el verso 13, dice, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ellos y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Verso 14, en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, dice el apóstol Pablo. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. ¿Sí está acá? La transformación es lo que va a dar veracidad de un verdadero evangelio. La transformación es lo que va a dar veracidad. Dice el verso 16, que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me acuse, nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Aquí voy. El apóstol Pablo está hablando y él dice, realmente la gente hoy se está circuncidando, se está pareciendo al mundo. La gente hoy, a pesar de profesar a Cristo, para que los judíos no los persigan, se circuncidan. ¿Sí? No queremos que nadie nos cause problemas, entonces hagámonos igual a la gente para que nadie nos persiga. ¿Cómo vamos a mostrar la diferencia o la transformación que Cristo ha hecho en nosotros? Pero Pablo dice, en cuanto a mí, ¿sí? En cuanto a mí, yo llevo las marcas de Cristo. Y eso cuando yo leía esto, eso me impactó. ¿Por qué? Porque la forma de en este último tiempo reconocer a un verdadero o distinguir a un verdadero de un falso no es lo mucho que predique, no es lo muy bueno que predique, no es el muy buen mensaje, no es la muy buena elocuencia, ¿sí? No son los muchos estudios o la mucha influencia que tenga. Lo que realmente hace la diferencia entre un verdadero hijo de Dios o ministro de Dios son las marcas de la cruz. ¿Las marcas de qué? De la cruz. Pablo dijo, yo llevo las marcas en mi cuerpo. Ahora, hoy en día todo el mundo te profetiza de que Dios te va a prosperar. No me hable de prosperidad sin cruz. No me hable de sanidad sin incluirme la cruz, porque de ahí partió todo. Amén. La cruz de Cristo, no me hable de una vida eterna sin cruz. ¿Aló? Pablo dice, yo llevo las marcas de Cristo, ¿sí? Yo he sufrido, ¿sí? Yo he sufrido persecución, azotes, yo he sufrido cárceles. Si alguien viene a hablarme a mí, ¿sí? Tiene que saber que yo llevo las marcas de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. Usted no conoce un buen cristiano por lo mucho que se ha bendecido económicamente. Es que Dios está con él porque lo está prosperando. Eso no es señal de que sea usted un buen cristiano. Un buen cristiano tiene que cargar las marcas de la cruz. Y las marcas de la cruz, mis amados, por eso Tomás, el incrédulo, cuando le llega la noticia, él dice, si yo no veo las marcas, yo no lo creo. Lo único que podía
dar a Tomás una tranquilidad de que sí era el maestro, eran las marcas de la cruz. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles marcas dijo Tomás? Tomás dijo las marcas de las manos y las marcas del costado. Si yo veo esas dos marcas, entiendo que es el maestro. ¿Sí está acá? Las marcas de esos clavos que en algún momento mantuvieron sus brazos abiertos, pero también las marcas del costado por donde lo chuzaron con la lanza, está aquí, para corroborar que sí estaba muerto. Jesús fue crucificado con otros dos malhechores, pero a los dos malhechores jamás les clavaron una lanza en el costado. ¿Está aquí? No les clavaron una lanza. Y Tomás sabe que en ese día hubieron 3 crucifixiones. ¿Cuántas hubieron? 3 crucifixiones. Por eso él no dice solamente las marcas de las manos, él dice también las marcas del costado. ¿Por qué razón? Porque las marcas del costado era lo que iba a distinguir a Jesús de los otros dos. ¿Sí está acá? Entonces cuando el soldado dijo, chusemos el costado para saber si está muerto, en ese momento dice la Biblia que de su costado brotó sangre y agua. Y esa sangre y agua que está determinando, mi amado, está determinando que el nacimiento de la iglesia, porque una mujer cuando está encinta, cuando va a dar a luz, cuando rompe fuentes, ¿qué es lo que bota? Agua y sangre. Pero Jesús, la iglesia, no salió de otra parte sino del costado de Jesús. ¿Sí está acá? Cuando Dios creó a Adán, ¿de dónde sacó a Eva? De su costado. ¿Sí? Y dice la Biblia que la iglesia es que la novia del Cordero, la que será la esposa del Cordero. ¿Y de dónde salió? Tomás dice, si yo no veo esas marcas, yo no creo. Ahora, Tomás no está diciendo, no creo en la resurrección. Él está diciendo, yo quiero estar seguro de que el que resucitó sí sea Cristo. ¿Sí me hago entender? Yo quiero estar seguro de que ese que ustedes dicen que resucitó, sí verdaderamente sea Cristo y no me estén engañando. Ahora, los Tomás de este tiempo, ¿sí? Deben de más que dudar, es estar atentos a que realmente lo que les digan, la noticia que les den, verdaderamente venga de Cristo. ¿Sí? Esos Tomás de este tiempo son aquellos que no se dejan engañar fácilmente. Son aquellos que no son tan dejados llevar por la emoción, por lo que los hace sentir el escalofrío. ¿Sí? Son aquellos que son centrados en la palabra de Dios. ¿Sientan escalofrío o no sientan escalofrío? Porque la verdad no está en el escalofrío, la verdad está en la palabra. La verdad está en la palabra. ¿Está aquí? Hoy en día hay iglesias que se mueven más por el escalofrío que por la misma palabra. Y yo creo que el fundamento está en la palabra. Está en la palabra. ¿Sí? Entonces, si hoy en día se levantara un Tomás, ese Tomás hoy en día diría, sí, habla bonito, pero a ver, ¿dónde están las marcas? ¿Sí está aquí? Sí, me está hablando de prosperidad. Y yo en él solamente veo, sí, prosperidad, pero las marcas ¿dónde están? Porque yo no creo que alguien prospere antes de pasar por los sufrimientos. ¿Sí está aquí? Así que cuando usted esté pasando por un momento difícil, haciendo lo bueno en Dios, vea eso como una antesala para su bendición. Porque esa es la preparación. Dios no puede bendecir a alguien sin prepararlo. Aún a Abraham le prometió. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le dijo, tú serás, te bendeciré y será bendición para otros. Pero antes de eso, le dijo, a ver, entrégame a tu hijo. Pero cuando él levanta el cuchillo dice, detente, porque ahora conozco tu corazón. Usted y yo tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Porque de otra forma
De otra forma, cualquier bendición que te llegue no va a ser duradera. Entonces, cuando hablamos de Tomás, Tomás dijo, yo tengo que ver las marcas. ¿Sí está acá? Tengo que ver las marcas. El que ha pasado por algún momento de tribulación, alguna marca tiene. ¿Me entiende? Los momentos difíciles dejan marcas. Que tú, aunque después cuentes tu victoria, pero también hay marcas que dicen, yo pasé por esto. ¿Sí está aquí? Yo pasé por esta dificultad. Yo hubo un momento tan crítico en mi vida, lo soporté, me mantuve. Ahora estoy disfrutando de esto, pero aquí están las marcas. Y estas marcas son las que me hacen mantener humilde. Estas marcas son las que no me dejan ser más de lo que yo debo ser. Porque cuando veo las marcas, veo de dónde vengo. Veo todo lo que pasé, lo que sufrí. ¿Sí está aquí? Porque las marcas, yo una vez prediqué sobre el lecho, llevar tu lecho. Cuando Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. A veces es necesario llevar el lecho, porque el lecho es el que nos recuerda a mi hermano Diego que un día estuvimos en el piso. Y a veces hay que recordar, porque hay gente que cuando es bendecido sigue avanzando y se olvida de que un día no tuvo nada. ¿Sí? Y esa es la gente que se va llevando a todo el mundo por delante. Esa es la gente que no le importa el sufrimiento del otro. ¿Por qué? Porque se olvidó de que un día también él estuvo en algunas condiciones. Entonces nosotros tenemos que saber de que, volviendo al punto de Tomás, un Tomás en este tiempo yo no lo catalogaría incrédulo, lo catalogaría un hombre más bien sabio, precavido, ¿sí? Precavido, con ojos abiertos, ¿sí? Cuidando el gran tesoro que tiene y que no quiere que nadie se lo robe. ¿Sí está aquí? Cuidando esa verdad que tiene y que no quiere que una mentira disuelva la verdad que posee. Entonces el Tomás va a estar con ojos abiertos, ¿sí? Y cualquier noticia que le llegue, él quiere ver primero marcas. ¿Sí? Él quiere ver las marcas para poder creer. ¿Sí? Ahora, hoy en día, a ti te dicen, viene fulano de tal, de Inglaterra, y es tremendo hombre, y usted se va con ojos cerrados. ¿Sí o no? Solamente porque viene de otro lugar, de otro país, de otra nación. Y la iglesia corre, y no nos digamos mentiras, somos así. ¿Sí o no? Somos así. Pero Pablo dijo, en cuanto a mí, yo llevo las marcas de Cristo. Por eso Pablo decía, yo sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. ¿Sí? Porque el que ha vivido en escasez es alguien que hoy tiene, lo disfruta, pero si mañana no tiene, es el mismo. Porque hay cristianos que están bien con Dios solamente cuando todo está bien. Cuando tienen abundancia, pero si por alguna razón esa abundancia se acaba, entonces ya Dios no le sirve. Yo creo que usted vino al reino para quedarse. Y el reino no consiste en comida ni bebida. El reino no consiste si tienes abundancia o no tienes. El reino consiste en alguien que dio su vida por ti para que tú hoy pudieras decir, tengo un cielo que me espera. ¿Sí? En eso consiste el reino. No depende de lo que tú tengas, depende a quien tú tengas. ¿Sí? A quien tú tengas. Pablo dice, si en algo me debo gloriar, es en la cruz. Wow. Si en algo me debo gloriar, ¿es en qué? En la cruz. Hay gente hoy que dice que si en algo me debo gloriar es en la bendición que recibí, en la sanidad que recibí. Eso está bien, pero no olvide la cruz. Tenemos que volver otra vez a la cruz. ¿Sí está aquí? Porque si usted no vuelve a la cruz,
usted deja de darle valor al sacrificio de Cristo y solamente guía su vida por las bendiciones. Entonces se vuelve una persona que se va de promesa en promesa, de promesa en promesa, ajá, y la cruz. Hay que volver a la cruz, porque cuando usted vuelve a la cruz, a usted le duele. ¿Sí está acá? Cuando usted vuelve a la cruz, sabe que lo que usted recibe fue porque alguien pagó, y pagó un alto precio. Cuando usted vuelve su mente a la cruz, usted dice, yo no soy digno de recibir esto. Pero cuando usted no ha vuelto a la cruz, cuando usted no va a la cruz, usted cree que todo lo merece. Y se vuelve una persona exigente con Dios. Es que soy tu hijo, es que me tienes que dar. ¿Y quién es usted? Cuando usted va a la cruz dice, wow, Señor, todo eso tú pagaste por mí. Yo no merezco tanto. ¿Sí me hago entender? Pero hoy en día no tenemos mentalidad de cruz. Hoy en día simplemente es que Dios me bendiga, que Dios me bendiga y que Dios me bendiga. ¿Sí? El que tiene su mente en la cruz, déjeme decirle algo, que es alguien que su vida la tiene tan amarrada a Cristo, que jamás por su mente pasa a volver atrás. ¿Sí me hago entender? Jamás, nunca por su mente, en su mente está el mundo. ¿Sí? En su mente siempre está, voy a luchar, voy a batallar, si me resbalo me paro, si caigo me levanto, pero voy a permanecer. ¿Por qué? Porque es que la cruz está aquí. ¿Sí me hago entender? La cruz está aquí, no tiene su mente en el mundo, tiene su mente en luchar cada día por mantenerse en el reino de Dios. ¿Sí? Porque valora la cruz. La iglesia tiene que entender de que Jesús dejó claro, cuídense, que nadie los engañe. Les decía que la Biblia habla de 3 fuentes que en los últimos tiempos van a distribuir una mentira. O se va a levantar la apostasía. Y está en los profetas, en los maestros y en los apóstoles. Un maestro, ¿sí? Un maestro es alguien que a través de su conocimiento, ¿sí?, ha cautivado de alguna forma, ¿sí?, la atención de alguien, porque su conocimiento de esa verdad, vuelvo y le digo, los maestros que se torcerán en estos últimos tiempos son maestros que estuvieron en la verdad, que tuvieron conocimiento de la verdad, pero el corazón no centrado hace que el enemigo entre, ¿para qué? Para torcer esto. No es malo tener conocimiento, no es malo ser maestro. Lo importante es guardar el corazón. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Los apóstoles, hoy en día, si usted ve la oleada apostólica, hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol. ¿Por qué razón? Porque la mentalidad de hoy en día de lo apostólico es superioridad. La mentalidad de lo apostólico es que yo soy más que otros, es que yo soy el que gobierno, los demás ministerios están bajo mi gobierno, y eso es mentiras. La visión de lo apostólico bíblica es fundamento, es sostenimiento. La visión bíblica de lo apostólico es lo que no se ve, pero que sostiene eso que se está viendo. ¿Sí me hago entender? El apóstol está para sostener. El apóstol no está para mostrarse. El apóstol está para sostener lo que se está viendo. El apóstol Pablo lo dice claramente: yo llevo las marcas de Cristo. Y dice la Biblia que el evangelio está fundamentado en la doctrina de ¿quiénes? De los profetas y los apóstoles. ¿Sí? Pero ellos son el fundamento. ¿Sí? Pusieron el fundamento. Ahora, dice la Biblia que siendo la piedra angular, ¿quién? Jesucristo. Entonces, mis amados, cuidémonos de este último tiempo. Démosle gloria a Dios que estamos en su reino. ¿Sí? Y no permitamos que la mentira de este último tiempo nos envuelva. Guardemos una verdad. Seamos como esos Tomás. Si no veo marcas, no creo. ¿Sí? Si no veo las marcas, yo no creo. Si usted no me demuestra que realmente es una persona que ha pasado por un proceso, no me hable a mí
de un futuro glorioso si no ha pasado por un proceso. ¿Sí? Entonces, Tomás dijo, yo no creo si no veo las marcas. Mateo 24. Mateo 24, versículo 23. Mateo 24, 23. Dice la Biblia, entonces, si alguno les dice, oiga bien, Mateo 24, 23 al 26. Entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Verso 26. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, por tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. ¿Sí? Entonces, el Señor está diciendo, si en algún momento les dice, no, ahí está el Mesías apareció. Recuerde que la Biblia desde el principio, ¿sí?, habla de que Jesús mismo dijo de que Él iba a morir, iba a resucitar y se iba a ir. ¿Sí o no? Entonces, Él mismo está dando una advertencia. Si ustedes escuchan que aquí está el Mesías, no lo crean. ¿Sí? Y luego dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se va al occidente, así será la venida del Señor. Entonces, hoy en día, mis amados, estamos atestados. La iglesia, cuando hablo de la iglesia de Cristo, me estoy hablando de la iglesia general, atestados de engaño. ¿Sí? Le contaba a mis hermanos ayer de que en estos días, hablando con Luisa, que estaba estudiando en un instituto, me tocó decirle, Luisa, sálgase de ahí. ¿Sí? A Cristina también, sálgase. ¿Por qué? Porque me enteré de unas cosas muy falsas. Y cuando me enteré de esto, hablé con la directora del instituto, ¿sí? Y las cosas que ellos enseñan, o estaban enseñando, entre otras, es que la Santa Cena no se debe hacer, porque eso es del Antiguo Testamento, algo que es falso. Enseñaban que el bautismo en agua no se debe hacer, que eso no es relevante hoy, que el que funciona hoy es el bautismo en el Espíritu, pero que el bautismo en agua no tiene importancia. Enseñaban también que el ayuno es del Antiguo Testamento y eso hoy no tiene importancia. Entonces, cuando yo escuché esto, inmediatamente me remití a la directora y le dije, tengo una duda y espero que me la aclare. Cuando le manifesté que era, ella ni siquiera se enfocó en aclararme la duda, sino que se enfocó en defender la institución. A lo último le dije, señora, usted no me quiere, no se ha enfocado en mi pregunta, en mi inquietud. Por lo tanto, yo voy a decirle a las personas que están estudiando que se retiren. ¿Sí? Entonces, ya después le hablan y le dicen a ella, vea lo que está escuche esto para que usted sepa una de las cosas que se usa hoy para guardar o para conservar una mentira. Le dijeron, lo que usted está aprendiendo acá no se lo cuente a nadie. Ni siquiera a su esposo, no lo comparta con nadie. Guárdelo como un tesoro porque la otra gente no está apta para recibir una comida tan sólida. Y eso pasa con toda iglesia o toda denominación, como se llame, que empiece a torcer las escrituras. Van a querer que usted lo que esté aprendiendo no lo saque de usted, porque no les conviene.
Yo le dije a ella, le dije, la Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada. Por lo tanto, usted no puede exigirle a alguien que no divulgue si usted está enseñando una verdad. Porque la Biblia dice que la verdad corra y sea glorificada. La verdad no es para guardarla, es para expandirla. Entonces, les dije a ella, muchachas, retírense. ¿Por qué? Porque son fundamentos. ¿Sí? Son fundamentos. Y yo les decía, cuando usted les quitan, cualquier persona se equivocó en algo, hay cosas que usted puede pasar por alto, pero cuando son fundamentos, corra. Porque usted quita un fundamento y la edificación se va a ir abajo. ¿Qué es un fundamento? Mire esas columnas. Usted tumba este muro y nada va a pasar. Simplemente se abrió un hueco ahí. Pero quite 2 columnas de estas y usted va a ver que todo se va a derrumbar. Entonces, todos en algún momento nos podemos equivocar, ¿sí? Pero cuando ya quitamos fundamentos, ya hay que correr, ¿sí? Ya hay que correr. Entonces, gloria a Dios, ella dijeron, pastor, usted es mi pastor, yo me sujeto es a usted, ¿sí? Si usted ya miró y ellas verificaron también con las respuestas de ellas, verificaron de que todo esto era un engaño ahí, pero bueno, dejémoslo ahí. El punto es que cuando a ti se te dice algo y se te dice, no se lo cuentes a nadie, ahí hay un peligro. Hay un peligro. Los chismes se le cuentan a alguien y le dice que quede entre usted y yo. Es un chisme, ¿sí? Y ese chisme muchas veces lleva consigo mentiras. Entonces, claro, una enseñanza que no es verdadera, te van a decir, no, guárdela para usted. Y te van a hacer creer que es una revelación extraordinaria, cuando es una mentira camuflada de verdad. ¿Sí? Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Mucho cuidado. Tienen que levantarse esos Tomás. ¿Sí? Esos Tomás que no se dejen engañar tan fácilmente. Se tienen que levantar en este último tiempo. Tomás. En algún momento, Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, dice, hablando de los judíos y hablando de los griegos, ¿sí? Él dice allí que los judíos buscan señales, ¿sí? Pero los griegos buscan sabiduría, ¿sí? Pero él dice, nosotros predicamos es a Cristo. No, usted no entendió. Se lo voy a leer porque esto fue lo que me gustó más de todo esto, ¿sí? De la postura de Pablo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que se van rumbo a la destrucción. O sea, para ellos este mensaje de la cruz es ridículo, ¿sí? Para los que van rumbo a la perdición. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales, ¿sí? Es ridícula para ellos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos de Cristo o que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles
dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, Pablo en otras versiones dice, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros no predicamos señales, nosotros no predicamos sabiduría humana, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Sí? Y es importante porque el evangelio verdadero tiene que contener la cruz. Predicamos a Cristo, no como el Salvador, no como el sanador, no como el que prospera. Predicamos al Cristo crucificado. Pablo especificó esto. Predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Sí? Porque el evangelio de la cruz, dice él, no el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. Es una ridiculez para los que se pierden. Pero para los que nos salvamos es poder de Dios. Es el evangelio de la cruz. ¿Es aquí? Es el evangelio de la cruz. Hoy en día estamos predicando el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de que Dios hace milagros. Y eso no es mentira. Él hace milagros, Él sana. Pero primero tenemos que predicar la cruz. ¿Sí? El evangelio de la cruz. Tenemos que predicar la cruz. Allí está la verdad del evangelio. ¿Sí? Allí está la verdad. Allí está la verdad. Hoy en día se predica tantas fábulas, tantas cosas, tantos códigos. ¿Sí? Que yo tengo la revelación tal, que yo tengo el código tal. No, eso no tiene ninguna validez comparado con la cruz. Hable de la cruz, predique de la cruz, comparta de la cruz. ¿Sí está acá? Fácil es decirle a alguien, Dios va a resolver todos tus problemas si tú abres tu corazón hoy para Él. ¿Eso es evangelio? Pregunto, ¿eso es evangelio? Mi hermano Juan, si usted abre su corazón hoy para el Señor, créame que Dios va a resolver todos sus problemas. ¿Eso es evangelio? Eso no es evangelio. ¿Sí me entiende? Eso no es evangelio. Eso es una motivación. Lo estoy motivando con algo que no vamos a decir que es una mentira, porque Dios puede resolver sus problemas, pero no es el evangelio. El evangelio es de la cruz. ¿Sí? Pablo en algún momento dice la Biblia que fue, si no estoy mal, a Macedonia. Y allí empezó a discutir con algunos filósofos, con algunos doctos en la ley, empezó a discutir, ¿sí?, sobre la Biblia, sobre la palabra, ¿sí? Y dice la Biblia que solo unos pocos se convirtieron. Pero luego fue a otra parte y dice, yo me propuse, ¿sí?, me propuse no hablar de palabras de elocuentes, no hablar de poca palabra parafraseado. Me propuse no hablar de mi conocimiento, me propuse no hablar de lo que, me propuse solamente predicar a Cristo y a este crucificado. Y dice la Biblia que muchos se convirtieron allí. ¿Sí? El evangelio de poder es el evangelio de la cruz. ¿Sí me hago entender? El evangelio de poder es el evangelio de la cruz. ¿Sí? No te pueden hablar de sanidad desligándote de la cruz. Ahora, el mismo Jesús dijo, el que no tome su propia cruz no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? No es la cruz que Cristo usó, no, porque ya Él lo hizo. ¿Sí me hago entender? Pero cada uno de nosotros debe cargar su propia cruz. ¿Sí? ¿Y qué significa la cruz? Estar dispuesto cada día a morir, cada día a sacrificar, estar dispuesto cada día, mi amado, a sufrir
persecución, vituperio, estar dispuesto cada día a aguantar, a soportar. ¿Sí me hago entender? Estar dispuesto cada día, eso significa la cruz. ¿Sí? El evangelio no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque venimos a él pensando que ya nuestra vida va a ser color de rosa, y cuando nos encontramos que no es así, nos vamos defraudados. El evangelio no es fácil. El evangelio es de sacrificio. ¿Sí? El evangelio es de sacrificio. Ahora, cada uno tiene que cargar su cruz. ¿Sí o no? Usted no puede cargar la cruz de ella, ni ella puede cargar la cruz suya. Cada uno tiene que cargar su cruz. ¿Hay alguien aquí? Pastor, es que yo estoy pasando por esta situación, pero yo sé que si usted ora por mí, si usted clama por mí, no cargue su cruz. A veces queremos descargar nuestra cruz en otros. ¿Sí está aquí? Entonces como mi esposo, mi esposa ora bastante, entonces yo me relajo. Cargue su cruz. ¿Sí? Cargue su cruz. Porque cada uno debe llevar, no de vez en cuando, cada día. O sea que cada día usted tiene que dar una señal de cruz. ¿Sí? De cruz. Entonces, mis amados, ¿qué les quiero decir? Termino. Tomás fue un hombre que dijo, si yo no veo señales, las marcas, yo no creo. Luego Jesús se le aparece. Y Jesús, ¿sabe qué hizo Jesús? Tomás, ¿quiere señales? ¿Usted quiere creer a través de las señales? Aquí están. ¿Sí o no? Meta su mano. Meta su mano. ¿Sí o no? Jesús no le negó ese privilegio. Aunque luego le dijo Tomás, ¿cómo le dijo? Le dijo Tomás, mete tus manos y no seas ¿qué? Incrédulo. ¿Sí? Jesús le dice eso, pero no le quitó el privilegio de él meter las manos. Toca. Porque Tomás nunca dejó de creer en Jesús. Jesús se murió y Tomás creía en Jesús. Lo que él no está creyendo ahora es que el que resucitó sí sea Jesús. Él está diciendo, cualquiera puede venirme a engañar con eso. Pero si yo veo marcas, entonces creo. ¿Sí? Si llevo marcas, entonces creo. Juanca me decía, pastor, yo vine y estoy aquí porque yo vi en usted. Antes, cuando usted no era pastor, yo vi en usted cosas que me marcaron, me decía él. ¿Sí? Y me recordaba, yo veía, cuando nosotros trabajamos juntos hace mucho tiempo, muchos años, desde el 2000, con el 2000, como 25 años. Y él decía, yo llegaba de vigilar toda una noche y de ahí me iba a trabajar. Salía de trabajar, llegaba a mi casa, me bañaba, me iba para la vigilia. ¿Sí? Y él veía eso, yo llegaba con los ojos, ¿sí? Y yo le decía, Juanca, anoche estuve en una vigilia y empezamos a compartir, yo le hablaba a él de la palabra y él, en fin. Y yo no pensé que le iba a recordar eso hoy. Y en estos días nomás me decía, pastor, es que yo vi en usted, ¿sí? Eso, y me marcó. ¿Sí? Me marcó y yo quiero ser así, yo quiero también hacer eso, yo quiero también esforzarme, yo quiero también, ¿sí me hago entender? Entonces, el que vio, él no vio a un Cristóbal próspero, él no creyó porque me vio con el mejor vestido, él creyó porque vio marcas, ¿sí me entiende? Marcas de sacrificio, ¿sí? Marcas de que aún sin fuerzas, con sueño, cansado, ahí estaba, él vio marcas. ¿Sí? Y eso lo marcó y él dice hoy, yo quiero ser así. ¿Sí? Entonces, usted y yo estamos llamados ¿a qué? A dejar marcas. ¿Sí? Que la gente vea y diga, wow, esa persona como ha sufrido y todavía sigue en el evangelio. Por las cosas que ha pasado y todavía sigue. Y todavía alaba a Dios y levanta manos cuando está destrozado por dentro. Esas son marcas. Y la gente las va a ver y va a glorificar a Dios. Amén.
Entonces estamos llamados a dejar marcas. El apóstol Pablo decía, yo cargo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Amén. En mi cuerpo. Entonces, mis amados, quiero orar en esta mañana. Quiero que usted se ponga sobre sus pies y vamos a orar todos. Y a pedirle a Dios que nos siga guardando de este último tiempo, de estos tiempos peligrosos que están ya sucediendo cosas, que Dios nos guarde. Y una de las cosas que está pasando en la iglesia en términos general, ¿sabe cuál es? Que nosotros mismos a veces damos papaya. Diga conmigo papaya. Nosotros mismos damos papaya, porque la Biblia dice de que usted, como oveja de Dios, el reino de Dios, usted tiene un pastor. ¿Cuántos pastores tiene? ¿Cuántos? Un pastor. En cada rebaño Dios puso un pastor. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué digo dar papaya? Porque hay cristianos que no solamente tienen un pastor, tienen 3 y 4 pastores. Y uno de los errores que se cometen es que, ¿cómo yo, teniendo un pastor, voy a recibir y buscar consejería, ayuda, dirección en alguien que no es mi pastor? ¿Está aquí? Entonces, si en algún momento usted viene a su pastor a buscar una dirección, una consejería, y no encuentra la respuesta, el que está en la tarea de buscar a alguien que le pueda dar esa respuesta es su pastor. Usted no tiene por qué estar haciendo cosas porque otro pastor se lo dijo. ¿Sí está aquí? La fidelidad establece firmeza. ¿Sí? Establece firmeza. Si usted, yo no estoy diciendo que usted, como hacen algunas iglesias que pueden decir, no, es que usted no puede escuchar prédicas de otros, usted puede escuchar prédicas de otros. Puede meterse a YouTube, escuchar prédicas, no le estoy privando de eso, pero tener mucho cuidado porque aún en eso hay peligro. YouTube es la ventana que hoy en día se está usando para traer muchas confusiones. Porque usted escucha de todo, de toda fuente. Y a veces escucha predicadores que usted no sabe de qué fuente vienen, de qué línea vienen, de qué línea doctrinal vienen. ¿Sí? Te dice, wow, tremendo. Pero mi recomendación hoy es, sea fiel a la dirección, al consejo, a la enseñanza de su pastor. ¿Sí? Sea fiel a eso. Ahora, cuando usted en algún momento escuche que su pastor, sus pastores, desde aquí están torciendo la escritura, usted tiene la obligación, tiene la responsabilidad de acercarse, la libertad de hacerlo y decirnos, pastores, lo que usted predicó no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto, esto y esto, y la Biblia dice esto, esto y esto. Si usted nos hace ver una mentira, nos hace ver un error, y nosotros persistimos en él, después de por las escrituras en saber que no es correcto, entonces usted tiene la libertad de huir. ¿Escucharon eso? Usted tiene la libertad de irse porque entonces ya hay un engaño. ¿Sí? Nosotros
somos personas que queremos cada día aprender, ¿sí? Queremos cada día aprender y no estamos exceptos de en algún momento equivocarnos. Pero créanos que en nuestro corazón no hay intenciones de dañar, de torcer la palabra, ¿sí? Entonces, ayudémonos mutuamente para mantener una verdad, ¿sí? Y vuelvo y le digo, como su pastor, así como lo hice con Luisa, si algo me doy cuenta, yo voy a estar ahí atento, ¿sí? Voy a estar atento porque mi responsabilidad es cuidarlo, ¿sí? Pero usted mismo se tiene que cuidar también. Usted mismo se tiene que cuidar, ¿sí? No puedes, vuelvo y te digo, guiar tu vida espiritual por el consejo de otros pastores. A no ser que eso sea coordinado por los que son tus pastores. ¿Estamos aquí? Seamos fieles y nos mantendremos. ¿Listo? Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche. En esta mañana, tarde, Señor, perdón. Gracias y te pedimos, Dios de los cielos, que así como has hablado hoy, como advertencia para este último tiempo, pedimos que nos mantengas, Señor, como ese Tomás, que fácilmente no se deja, Señor, seducir y confundir, que quiere tener una verdad clara, que quiere ver, Señor, evidencia de una verdad. Queremos, Dios, mantenernos con ojos abiertos. Ayúdanos como pastores a mantener tu verdad intacta. Ayúdanos, Señor, a los que predicamos, a predicar tu verdad. Ayúdanos que desde este lugar, Señor, fluya un río de verdad, de agua viva, de agua limpia. Ayúdanos, Dios de los cielos, a presentarte, Dios, un día una iglesia gloriosa. Una iglesia que se mantuvo en tu verdad. Una iglesia que no se dejó mover por las corrientes del mundo. Una iglesia que no se dejó confundir por el engaño y la mentira de hombres y mujeres, Señor, como dice tu palabra, que muy sutilmente van introduciendo mentiras a tu iglesia. Ayúdanos. Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos toda la gloria a ti, Señor. Salimos de este lugar, Padre amado, confiando de que nuestro oído va a estar atento a todo lo que escuchemos. Y aún no guardaremos de escuchar tanto. Escucharemos solo lo que sea preciso. No tendremos comezón de oír, porque hay una fuente abierta que nos alimenta. Y fue la fuente que tú, Señor, abriste para nosotros. Pedimos que como pastores nos des sabiduría, nos des más conocimiento de tu palabra para poder seguir predicando tu verdad. Y que todos seamos edificados. En el nombre glorioso de Jesucristo. Señor, no tenemos afán de mantener, Dios, una iglesia motivada. Tenemos afán de mantener una iglesia edificada. ¿Y cómo lo haremos? A través de tu palabra. Como predicaba el maestro Oscar el domingo pasado, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Eso es lo que debemos de estar siempre atentos, cuidarnos de nosotros mismos. Y algo que aprendí allí fue que no puede la doctrina tergiversarse, ¿sí?, si yo tengo un cuidado de mí mismo. Porque el problema es, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Qué pasa contigo, Timoteo? ¿Qué hay en ti, Timoteo, que tienes que dar un orden, corregir, ordenar? Porque de allí el enemigo se puede pegar. ¿Para qué? Para ir distorsionando, para ir dañando. El orgullo es una de las cosas que da lugar al diablo. Cuando nos creemos muy superiores. Y en esta mañana venimos delante del trono de Dios a decirle, Señor, si hasta hoy nos hemos mantenido en tu verdad, ayúdanos a seguir así.
Ayúdanos a seguir así porque tu venida está cerca. Y no queremos, Dios, que nada nos desvíe. En el nombre de Jesús, que seamos celosos con tu verdad. Que seamos celosos con tu verdad. Que seamos celosos con tu verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.